Nadie nace sabiendo que va a destruirse a sí mismo. Pero Maradona sí supo, desde muy joven, que tenía algo que el mundo no merecía. Un talento tan brutal que la gente no pudo resistirlo. Y él tampoco pudo resistirse a la gente. Eso fue su grandeza. Y eso mismo fue su perdición. Quédate hasta el final, porque la historia más oscura de este hombre todavía no aparece. Antes de ser un dios, fue un niño que usaba garrafones vacíos de aceite para ir a buscar agua a la calle. En esa pequeña casa hecha de láminas y cartón vivían 10 personas. Su madre fingía estar enferma para dejarles comida a sus hijos. Eso fue Villa Fiorito. Eso fue el origen de la leyenda más contradictoria del fútbol. Y si te gustan las historias oscuras, los secretos y los escándalos que la televisión jamás se atrevería a mostrar, suscríbete ahora porque aquí contamos lo que muchos intentan esconder. A los 3 años recibió su primer juguete. Un balón, lo abrazaba para dormir, lo llevaba a todos lados. Llegó a los Cebollitas, el equipo infantil de Argentinos Juniors. El entrenador Francis Cornejo lo vio entrenar una sola vez y no pudo creer lo que estaba viendo. Le pidió una identificación. Estaba convencido de que alguien le mentía. Nadie jugaba así a esa edad. Nadie. Y aquí empieza algo que muy pocos cuentan. Porque el entrenador, preocupado por sus huesos débiles y marcados por años de desnutrición, le ofreció a la familia un tratamiento de inyecciones para fortalecer su cuerpo. Los padres aceptaron. Era una oportunidad enorme. Pero ese tratamiento no era tan inocente como parecía. Y con los años, el cuerpo de Diego empezaría a resentirlo de formas que nadie imaginó. Ese detalle parecía insignificante, hasta que descubrieron la verdad. Con los Cebollitas llevó al equipo a 136 partidos invictos. En los descansos hacía trucos con la pelota para entretener al público. Lo hizo tan bien que empezaron a invitarlo a los estadios de primera división. Una noche lo llevaron a la Bombonera y la afición entera coreó que se quedara. Ese gesto le grabó algo en el alma. Y junto con la fama llegó la presión de una familia entera dependiendo de él. Diego dejó la secundaria, y frente al departamento que Argentinos le prestó a su familia, conoció a Claudia. Se hicieron novios, pero según el periodista Jimmy Burns, eso no siempre le impedía salir con otras. El ambiente nocturno lo iba a perseguir durante décadas. A los 16 años, el técnico de la selección lo convocó, pero cuando llegó el Mundial de 1978, lo dejaron fuera. Demasiado joven, dijeron. Argentina ganó ese torneo. Y Maradona lloró hasta no poder más. Se juró que les demostraría que estaban equivocados. Suscríbete porque lo que viene más adelante es todavía más fuerte. Con Argentinos Juniors, Diego jugó lo que él mismo llamaría el mejor fútbol de su carrera. Contra Boca, el portero Hugo Gatti declaró antes del partido que Maradona estaba gordito y que la prensa exageraba su talento. Esa tarde Diego le metió 4 goles. Uno desde un ángulo imposible pegado a la banda con efecto perfecto, que pegó en el segundo palo y entró en la red. Gatti no se movió. Los aficionados de Boca empezaron a corear el nombre del rival. Imagínate vivir algo así. Y ese mismo joven con ese talento que el mundo no había visto desde Pelé, tenía otro lado que nadie quería mirar. Desde niño había protestado ante árbitros hasta que lo expulsaban, había marcado goles con la mano sin dudar, había golpeado a un fanático de 15 años que le pidió un autógrafo. Nadie lo estaba escuchando. Cuando llegó a Boca Juniors, la ciudad entera salió a recibirlo. Su primer penal con esa camiseta entró y la Bombonera explotó. Luego vinieron los goles imposibles, los superclásicos ganados, el primer título. Y después llegó el Mundial de 1982 en España. Esta vez el técnico no dudó, lo incluyó. Pero Diego llegó al torneo después de unas vacaciones en Las Vegas y admitió en entrevista que la presión de ser el mejor del mundo le pesaba demasiado. Argentina perdió el partido decisivo contra Brasil. Diego fue expulsado por patearle a un rival, y entonces llegó la crítica más dura. Pelé declaró que el talento de Maradona estaba siendo opacado por sus fallas como persona, que dudaba que tuviera la grandeza humana suficiente para merecer la admiración del mundo. Piénsalo un segundo. Con ese peso encima, Diego llegó al Barcelona por $8 millones, la transferencia más cara de la historia. 2 títulos en su primera temporada, pero después contrajo hepatitis. Los rumores insinuaron sin pruebas que podía ser una enfermedad de transmisión sexual que el club ocultaba. Y mientras tanto, Diego se rodeaba el clan Maradona. Noches de fiesta y excesos. Fue en Barcelona donde comenzó la adicción que cambiaría su vida. Todavía falta la parte más incómoda de esta historia. Una patada brutal en su tobillo izquierdo lo dejó fuera meses. Diego no quiso esperar. Acudió al doctor Oliva, quien creía que la mente podía acelerar la curación. En 106 días volvió, récord. Pero ese tobillo nunca fue el mismo. Ese fue el inicio de un ciclo de parches médicos que arrastraría toda su carrera. En la final de la Copa del Rey, cuando un jugador del Bilbao le hizo un gesto provocador, Diego le lanzó un cabezazo. El caos se desató. Un suplente que intentó mediar terminó con el labio abierto y una conmoción cerebral. La directiva del Barcelona llegó a una conclusión. Había que venderlo. El destino que nadie esperaba fue el Napoli, una ciudad del sur de Italia tratada durante décadas como ciudadana de segunda, marginada por el norte rico donde operaba la camorra. Diego llegó con casa frente al mar, Rolls Royce, Ferrari y el sueldo más alto del mundo, aunque llegaba casi en bancarrota por la mala gestión de sus ingresos. En la conferencia,
Un periodista preguntó si sabía que el dinero de la camorra estaba en todas partes, incluido ese club. El presidente del Napoli ordenó sacarlo entre aplausos, pero la pregunta quedó flotando, y lo que ocurrió después dejó a todos helados. La temporada 86 a 87 fue la más importante de la historia de Nápoles. Partido tras partido, Maradona llevó al equipo hasta lo más alto. Un tiro libre imposible contra la Juventus dejó desmayadas a 5 personas en el estadio. Y el 10 de mayo de 1987 bastó con empatar contra la Fiorentina para ser campeones de Italia por primera vez. La ciudad entera lloró de alegría. Pusieron una manta en las puertas del cementerio. No sabéis lo que os habéis perdido. Diego dejó de ser un jugador, se convirtió en un santo. Le prendían velas, colocaban sus camisetas en altares. Y aquí es donde todo cambia, porque justo en ese momento de gloria máxima, Diego ya tenía contacto directo con Carmine Giuliano, uno de los jefes del clan más poderoso de la camorra. La fotografía con ellos era deliberada. La camorra buscaba legitimidad. A cambio le ofrecían protección y acceso a fiestas sin control. Y en paralelo, Cristiana Sinagra, una joven de 20 años, anunció que estaba embarazada de él. Diego, presionado por su entorno, la abandonó. Su respuesta al padre de Cristiana fue helada. Ese hijo es mío, pero no es mi hijo. Quiero verlo. Nada más. Mientras esa historia explotaba, Claudia estaba en casa viendo la noticia por televisión, embarazada de él. Todo eso quedó atrás cuando llegó el Mundial de México 86. Argentina enfrentó a Inglaterra en cuartos. 4 años antes, el Reino Unido había humillado a Argentina en las Malvinas. Ese partido era mucho más que fútbol. En el minuto 51, Diego saltó con el arquero inglés, levantó la mano, metió la pelota y empezó a celebrar. Sus compañeros le dijeron que había sido con la mano. Según el propio Maradona respondió: «Cállate la boca, boludo, y abrázame. Después te cuento». Fue la mano de Dios, y 4 minutos después anotó el gol del siglo, recorriendo media cancha, dejando rivales uno por uno. Argentina salió campeona, y Maradona quedó inmortal. Pero lo más fuerte todavía no llega, porque después de ese mundial, después del segundo Scudetto y la Copa UEFA, el cuerpo y la mente de Diego ya no podían más. La camorra que lo había protegido le retiró su apoyo después de que eliminó a Italia en el Mundial de 1900 jugando en Nápoles. De pronto las historias sobre sus adicciones aparecieron en todos lados. Ya no había nadie cubriéndolo. Un control antidopaje dio positivo por cocaína. 15 meses de suspensión. La humillación más pública de su vida. Salió de Italia de noche, casi a escondidas. Y en Argentina la policía lo detuvo por posesión de sustancias. Sus imágenes con la mirada al suelo dieron la vuelta al mundo. Años después contaría una escena que parte el corazón. De madrugada se levantaba, iba al baño, cerraba la puerta para que sus hijas no lo vieran. Una noche se olvidó de cerrarla. Una de sus hijas apareció en el umbral, y él, completamente fuera de sí, no pudo pronunciar una sola palabra para responderle. Intentó volver. Al Sevilla, a Newell's Old Boys, a la selección. Ayudó a clasificar al Mundial de 1994, hasta que detectaron efedrina en un suplemento que su preparador físico compró sin leer los ingredientes. Suspendido de nuevo. En conferencia de prensa, llorando, declaró: «Me cortaron las piernas. Me golpean en el momento en que uno tiene la posibilidad de resurgir». Argentina lloró con él, el país entero. Nadie pensó en el torneo, solo en él. Volvió a Boca Juniors. La Bombonera se llenó. Era más símbolo que protagonista. Hasta que otro positivo lo obligó a anunciar su retiro en su cumpleaños número 37. «No doy más. Me retiro del fútbol». Dirigió equipos, condujo programas, entrevistó a Pelé y a Fidel Castro. Tuvo hijos con distintas mujeres y terminó reconociendo legalmente a 5. El 2 de noviembre de 2020, con 60 años recién cumplidos, fue operado de emergencia por un hematoma cerebral. La cirugía salió bien. Volvió a casa. Y 2 semanas después, el 25 de noviembre, fue encontrado sin vida en su habitación. El mundo entró en luto. Su hija Dalma publicó una foto de cuando ella tenía 2 años y su padre le colocaba margaritas en las medias durante un entrenamiento. Y escribió: «Siempre le tuve mucho miedo a mi propia muerte, pero hoy ya no. Porque sé que ese va a ser el momento en que voy a volver a verte. ¿Por qué, con todo lo que hizo mal, la gente lo siguió amando hasta ese nivel? Yo creo que no fue a pesar de su irreverencia, sino en gran medida gracias a ella. Salió de Villa Fiorito y conquistó el mundo. Para millones que alguna vez se sintieron marginados u oprimidos, él fue su reflejo. Cuando Maradona rompía reglas, muchos sentían que también podían hacerlo. Cuando desafiaba a los poderosos, muchos respiraban distinto. Era catarsis colectiva, un símbolo de que los de abajo también llegan arriba. El problema es que esa misma irreverencia no distinguía entre desafiar al sistema y dañarse a sí mismo, a sus hijos, a Claudia. Ahí estuvieron sus verdaderos fallos, no en los goles con la mano, no en las fiestas, sino en las consecuencias que no pudo o no quiso ver. Maradona terminó siendo víctima de sí mismo y se privó y le privó al mundo de todo lo que pudo haber sido. En su despedida en la Bombonera en 2001, tomó el micrófono y dijo lo que lo resume todo: «El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha». Reconoció que sus errores fueron suyos, que el fútbol no tenía por qué cargarlos. Esa frase fue su último gol, y quizás fue el más honesto de todos. Comenta qué opinas, porque esta historia sigue generando polémica.
y suscríbete, porque en este canal contamos los secretos que muchos prefieren enterrar.